conciencia y el cosmos, los cardales, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, los cardales. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Hola a todos los oyentes y bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, los Cardales, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Presentando el equipo, en la operación técnica, Claudia Bucarey, locución y tarea web, Miriam Ser, Alexis Sodero y quien les habla, Magali Zunino. La Conciencia y el Cosmos, los Cardales, sale por FM Los Cardales, en vivo, todos los miércoles de 22 a 23 horas. La frecuencia de la radio es 104.9 para todos los Cardales y Exaltación de la Cruz. También sale por internet, así que se puede escuchar en todos lados. Para comunicarte con nuestro programa podés hacerlo para mensajes de texto, llamadas y WhatsApp. Los teléfonos son 0230 154 51 42 33. El teléfono de la radio es 011 5810 3040. En internet la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail es laconcienciayelcosmos@uxim.org.ar. La página de UXIM es www.uxim.org.ar. En Facebook nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos, los Cardales. Y en Instagram nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos Cardales. Encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas. Se encuentran a disposición diversas herramientas para los ensayos de trascendencia y transformación del ser, siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual. Algunas de las temáticas tratadas son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia, ley de purificación, dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna, alimentación evolutiva, la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior, riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética, la transformación de la conciencia y la senda del servicio.
programas son realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en Uxim, Campos Sierra del Cielo y demás ciudades. En ellos hacemos también lecturas del material de Uxim, Centro de Servicio Planetario. Hoy, durante el programa, leeremos Mensajeros del Fuego. ¿Qué se ha hecho con toda aquella dádiva recibida? Bien, basta mirar la exuberante condición de la faja psíquica en la que se encuentran inmersos como civilización para saber a qué cerdos han alimentado con esas flores. Permanezcan desapegados. Nuestro lenguaje puede variar según los campos de energía disponibles en estas fajas de existencia y las metas inmediatas que deban custodiarse, mas nuestro propósito no varía jamás. Si así lo entendieran, haciendo propio ese principio, se abocarían a la asistencia unificada de ese único propósito, ungiendo de silenciosa loor la trayectoria que la luz interesa en la consumación del mismo. La calma que precederá la tempestad servirá para poner a prueba tanto como la tempestad misma. Quienes no estén alerta y custodien, dudarán. Aquellos que vean en profundidad entenderán que el antes y el después serán una misma cuestión. Así dispondrán de sus manos relajadas y vacías. Así el único dispondrá de ellos. Te presentamos el tema central del programa del día de hoy, el cual es el inmutable. Comenzamos con el primer extracto de estudio del programa, que está titulado Estimular para la libertad. Y una persona en el estudio le pregunta a Daniel, ¿hay algo que aportar a las personas que se alejan de los grupos espirituales para que no cometan ese error
y Daniel Gagliardo responde: si una persona se aleja de un grupo, cualquiera, tiene que hacer esa experiencia. No hay nada que aportar. Hay que permitir que los seres regulen ese proceso. Lo único que se puede hacer es tratar de mantener siempre un estado de sintonía para irradiar una estimulación para reforzar su sintonía y alineación y así confirmar del mejor modo qué tiene que hacer. Son todas experiencias de aprendizaje. Entonces escuchemos Estimular para la Libertad. Acá preguntan si hay algo que se pueda aportar a las personas que se alejan de los grupos espirituales para que no cometan ese error. Estoy hablando de personas que se las percibe como parte de las tareas evolutivas y confundidas pueden tener esas decisiones. Si una persona se aleja de un grupo espiritual o filosófico, de un grupo cualquiera, tiene que hacer esa experiencia. No hay nada que aportar. ¿Qué hay que aportar? Una persona, si siente que por algún motivo tiene que salir, tiene que salir. La energía sabe por qué esa persona tiene que pasar por ese proceso. No hay que intentar hacer ningún aporte en particular para que esa persona revea esa posición. Del mismo modo que no hay que interferir si una persona quiere reintegrarse a un grupo o quiere integrarse, quiere decir participar por primera vez. Hay que permitir que los seres regulen ese proceso. En todo caso, lo que un ser puede hacer, en ese caso, es tratar de mantener siempre un estado de sintonía. Cuanto más en sintonía estamos nosotros, lo que irradiamos es una estimulación hacia un mismo proceso, quiere decir, para que el ser pueda ser asistido en sintonía. Cuanto más sintonía y alineación cada uno de nosotros pudiera obtener, sostener, perdurar en sintonía y alineación, lo que irradiamos es una asistencia en ese sentido. Entonces, si un ser tiene una duda, si un ser está interferido, si se quiere ir de un grupo, si no se quiere ir, si no sabe qué hacer, si está en contacto con seres que logran un nivel de sintonía y alineación suficientes, él puede ser estimulado en ese sentido para reforzar su sintonía y alineación y así confirmar de un mejor modo qué tiene que hacer. Pero ninguno de nosotros tiene que interferir cuando una persona tiene una experiencia de esa naturaleza para llevar adelante. Si alguien se aleja y pertenece a un grupo y luego se da cuenta que tiene que retornar, bien, va a ser estimulado para retornar. Se le van a abrir los caminos, las puertas para retornar. Y si por inmadurez o por soberbia, por lo que fuera, le parece que no, ¿cómo voy a retornar si me fui? Bueno, él tendrá que pasar por esa prueba también. Pero ninguno de nosotros tiene que estar metiéndose en el medio. Ni cuando se va, ni cuando está fuera, ni cuando un ser está que entro, que no entro. Nadie se tiene que meter en eso. Una persona se quiere ir de un grupo, de un lugar. ¿Cuál es el problema? Si todos nosotros estamos para hacer experiencia de aprendizaje, llegar, partir, permanecer, son todas experiencias. Por otra parte, nadie está eternamente ligado a nada. ¿Quién sabe a qué se tiene que ligar un ser? Cuando una persona está entrando en un campo de energía, está siendo preparada para retirarse. Solamente que algunas personas tienen que permanecer por un periodo prolongado en un campo de energía y otros más acotado. Como decíamos al momento de encarnar, ¿no? Hablábamos de la encarnación. Un ser encarna, se está preparando para desencarnar, todo lo que sigue para prepararse para desencarnar. Mientras va haciendo ese proceso que lo va a llevar a la desencarnación, tiene un montón de aprendizajes para consumar. Y cuando un ser entra a un grupo, o cuando un ser entra a un planeta, o cuando un ser entra a un baño, va a tener que salir. Pues nadie se va a quedar toda la vida dentro del baño, ni nadie se va a quedar eternamente en un planeta, en un sistema solar, ni en un grupo, ni en una situación. Nosotros tenemos que aprender a mantenernos flexibles para que cada ser encuentre en nosotros una herramienta, pero no de retórica ni de doctrina, una herramienta que viva en conciencia estos principios. Que los seres cuando estén con nosotros sientan realmente
que están estimulados para la libertad, para poder experimentar en libertad lo que les corresponda. Entonces, si un ser no es presionado, si un ser no es coartado, no es interferido al momento de hacer esas experiencias, incluso se esté equivocando, es mucho mejor que un ser se equivoque y que quienes lo rodean estén en armonía y flexibles, a que se equivoque en un marco de inflexibilidad, de crítica, de desarmonía, ¿se entiende? Porque entonces eso le permite a ese ser manejarse de otra manera. Es muy importante que un ser al momento de equivocarse no esté siendo más interferido de lo que ya la equivocación le va a ofrecer como prueba. Nada es más simple que lo que hoy ofrece la luz a la conciencia. Caminar sin dilaciones, desapegada de aquello que a sus espaldas queda, aceptando así lo que la vida otorgue. A esto se opone lo más difícil aún para la humanidad: caminar sin dilaciones, desapegada de aquello que a sus espaldas queda, aceptando así lo que la vida otorgue. Seguimos en el segundo bloque del programa, recordando el tema central de hoy, el inmutable. Ahora sí, damos la presentación del extracto de estudio titulado Un solo inmutable. Una persona pregunta: ¿puede haber más de un inmutable? Y Daniel responde: vamos a suponer que el cosmos no tiene un único centro de vida, sino que tiene un consejo de inmutables que lo rige. Si existe infinidad de dioses. Si existen infinidad de dioses. Cuando hablamos del inmutable, hablamos del centro coordinador de la vida. Si hubiera varios elementos, tendrían que complementarse y ahí dejar de ser inmutables, porque son limitados por tener que complementarse. Solamente es inmutable es quien abarca todos los niveles de conciencia, planos, dimensiones, universos bajo leyes de expansión, bajo leyes de inalterancia. Solo ese único e inmutable se expresa a través de sus herramientas y todo lo abarca. En todo está y todo es en él. Entonces escuchemos un solo inmutable. Hace unas reuniones, no recuerdo si fue el sábado pasado, el otro miércoles o el otro sábado, estábamos con este tema que siempre surge, de Dios, del inmutable. Acá hay dos preguntas que van para ese lado. Una persona le preguntó hace poco, cuando usted hablaba del inmutable, si no podía haber varios inmutables. Usted dijo no contundentemente. Usted dijo no contundentemente. Yo me pregunto, poniéndome en lugar del otro, ¿por qué no?
si fueran varios o uno los inmutables, ¿en qué harían la diferencia si son inmutables? Acá tenemos un sofista reencarnado. Vamos a verlo de este modo. Supongamos que hay 3 inmutables, o 4, o 10. Como son inmutables, ¿qué problema hay? Vamos a suponer que el cosmos no tiene un único centro de vida, sino que tiene un consejo de inmutables que lo rige. ¿Realmente podrían ser inmutables si fueran 3, 10, 5, 4? No, porque la ley de complementariedad dice que los elementos al complementarse tienen que mutar. Un elemento, cuando tiene que estar aislado, expresa una energía. Cuando tiene que operar con otro elemento, el único modo de operar es mutando. Aunque esto parezca que no es así, uno podría decir, no, se pueden poner uno al lado del otro los inmutables, entonces no estarían juntos. Si entre un elemento y otro hay vacío, ese vacío está señalando algo. Está señalando un campo de energía. Ese campo de energía está declarando que los involucra a todos. Y si algo involucra a todos, ese algo que involucra a todos es el uno. ¿Se está entendiendo? Cuando los elementos así tengan una condición idéntica, así desde nuestro punto de vista, fueran absolutamente omnipotentes, omniscientes y omnipresentes, están puestos en paridad y en igualdad de condiciones, automáticamente para operar como rectores de un campo de energía tienen que complementarse, porque se supone que cuando hablamos del inmutable estamos hablando del centro coordinador de la vida, estamos hablando de la conciencia, la vida y la esencia únicas que todo lo gobiernan, o de lo que conciencia, esencia y vida única son herramientas, quiere decir herramientas de ese todo, de ese inmutable. Entonces automáticamente, si estos elementos que podemos llamar inmutables varios, estuvieran en un campo de vida, para no mutar no deberían tener contacto. Si tienen contacto, automáticamente mutan su condición. ¿Se entiende? Porque bajo ley de complementariedad los elementos, si se supone que son todos rectores del cosmos, ¿cómo van a regir? A ver, vos sos un inmutable, regí el lado derecho, yo soy el otro inmutable, el lado del centro, el otro inmutable arriba, el otro inmutable abajo. Porque si los inmutables, que fueran varios, tienen que regir, coordinar el cosmos y no se pusieron de acuerdo a ver qué parte coordina cada uno, van a estar en problemas. Pero supongamos que se pusieron de acuerdo. ¿Serían el único entonces? Si no se pusieron de acuerdo y son varios dioses, esta persona en definitiva dice, si existen varios dioses y no uno, si van a regir el cosmos, tienen que haberse repartido el cosmos. Uno, en relación al otro, son limitados. Si se pusieron de acuerdo para regir el cosmos y no interferirse, quiere decir que uno de estos dioses no puede tener injerencia en ciertas áreas del cosmos donde los otros dioses tienen tomada la injerencia o cumplen con cierto nivel de coordinación. Entonces no existe esa posibilidad. Sí existen lo que podríamos llamar infinidad de dioses. No el inmutable, el único, sino infinidad de dioses. Dioses en el sentido de lo que en la antigüedad, en distintas culturas se denominaba dioses, quiere decir conciencias de alto nivel evolutivo. Jerarquías, claro. Entonces ahí sí la cosa cambia. Porque las jerarquías solo tienen capacidad de omnipresencia, de omnisciencia y de omnipotencia en lo relativo a un nivel de conciencia, un campo de energía, un campo de vida. Ese principio omnipotente, omnisciente, omnipresente lo pueden desenvolver, aplicar en un nivel de conciencia, en una franja de existencia, pero no en toda la creación ni en todo el cosmos. No existe una jerarquía capaz de hacer eso. Solamente esa conciencia única, esa energía única, es inmutable, es quien abarca todos los niveles de conciencia, planos, dimensiones,
universos bajo leyes de expansión, universos bajo leyes de inalterancia. Solo ese único e inmutable se expresa a través de sus herramientas y todo lo abarca. En todo está y todo es en él. Por eso no puede haber multiplicidad. Es un uno. Es el universo con letra mayúscula, donde lo diverso, como decía acá nuestra hermana, se expresa. No importa si lo diverso es un ser de nuestro nivel evolutivo, quiere decir de bajo nivel evolutivo, de limitado nivel evolutivo, o si lo diverso es una jerarquía de alto nivel evolutivo, que sigue siendo lo diverso, solo que es lo diverso en otra talla. Es como un XXXXXXL y nosotros somos small, pero sigue siendo una talla, una medida, un talle nada más.
Solo la desilusión conduce la mente a la victoria. La luz jamás alimenta ilusiones. Solo penetra aquella oscuridad donde los vestigios más resistentes se resguardan, permitiendo que, al cobijo de la humildad, se ensayen las preciosas energías del autoconocimiento y la transformación. No existen justificativos válidos. Lo inédito no es aquello que creen no haber escuchado jamás, sino aquello a lo que no han prestado oídos. En este tercer bloque del programa te recordamos que el tema central de hoy es el inmutable. El próximo extracto de estudio, que es continuación del anterior, se titula La experiencia evolutiva de la razón. Daniel Gagliardo nos dice: hay una etapa donde nos estamos acercando a la vida interna, a la luz, pero que todavía necesitamos alimentar algunos aspectos que se nos escapan de la mente racional. Aprender a estar bien relajados, abiertos, con un estado de receptividad para que cuestionamientos racionales paren y dejen de estar ahí de forma preponderante. La razón tiene que estar silenciosamente orientada a los estímulos internos. Escuchemos la experiencia evolutiva de la razón. Hay una etapa donde nos estamos acercando a la vida interna, algunos dicen nos estamos acercando a Dios, al cosmos, a la energía, a la esencia, a la vida única, a la conciencia única. Hay una etapa donde nos estamos acercando a la luz con mayúsculas, pero que todavía necesitamos alimentar algunos aspectos que se nos escapan, se nos disparan del consciente izquierdo, de la mente racional. Entonces ahí podemos preguntar de qué está hecho Dios, cómo está constituido, si habrá varios, si habrá uno. Una persona decía, ¿y no habrá muchos o no habrá varios? ¿No podían ser varios? Tenemos que aprender a estar abiertos, bien relajados y abiertos. Si nosotros queremos a nuestra conciencia izquierda, nuestro consciente izquierdo, a nuestra mente racional, satisfacerla, lo que vamos a terminar es en complicidad, enredados con esas cosas que tiene. Esto no quiere decir que el consciente izquierdo, que la mente racional, no pudiera realmente estar ante estas cuestiones con apertura, con comprensión, con comunión. Puede, de hecho que puede. Pero para llegar a ese estado necesitamos primero aprender a mantener un estado de receptividad, donde sus cuestionamientos, donde sus comparaciones, sus análisis paren, donde dejen de estar ahí como una actividad preponderante. La razón tiene que aprender a estar receptiva y orientada, silenciosamente orientada a los estímulos internos. Y eso es un trabajo de todos nosotros, es un trabajo que nuestra conciencia tiene que emprender, sobre el cual tiene que avanzar. Que la razón tenga la capacidad de razonar, de analizar, de comparar, de especular, no significa que no tenga otras cosas para experimentar. Y ese es nuestro trabajo, hacer que pueda llevar adelante esas otras cosas. Es muy importante entender esto. Nosotros ya hicimos toda esa experiencia durante un montón de encarnaciones. Decir, bueno, vamos a razonar, vamos a especular, vamos a comparar, a analizar, a recordar, a memorizar, todo eso ya lo hicimos. Pero no es solo eso lo que puede hacer la mente racional. La mente racional puede también adoptar posiciones de receptividad, puede también adoptar posiciones de flexibilidad. Y antes de que nosotros salgamos de la ley de karma, necesitamos experimentar con nuestra conciencia racional esa posibilidad de ser más flexibles, de estar abiertos, de tener la capacidad de dominar la compulsión analítica, comparativa, especulativa, racional. Todo eso está en nuestro camino hacerlo. No es imposible, tenemos que llegar a eso.
Entonces, si nos entregamos a los requerimientos del consciente izquierdo y dejamos que se disparen, entonces estas cuestiones siempre nos van a volver locos, porque no vamos a entender. Te contamos que nuestra página es www.ucsim.org.ar. Allí podrás encontrar toda la información de nuestras redes, grupos de trabajo existentes, programas radiales, audios, videos y literatura de Daniel Gagliardo. También podrás encontrar datos acerca de la posibilidad de visitar el Centro de Servicio Planetario en Córdoba y realizar una estadía gratuita en el mismo. Continuamos con el cuarto bloque del programa del día de hoy. Te recordamos que el tema central es el inmutable. Este próximo extracto de estudio que vamos a escuchar se titula Dios no cambia de opinión. Una persona le dice a Daniel: le escuché decir varias veces que Dios no cambia de opinión, pero sé de personas que solo reciben cuando con fe le piden a Dios y éste les concede. ¿No sería eso un cambio de opinión? Y Daniel responde: el inmutable, ese coordinador del cosmos, tiene formas de hacer que la conciencia registre que existe una fuente única capaz de ofrecer, de sostener, de dar y quitar todo. Aprendizaje intuitivo. Cuando la partícula aceptó que hay una fuente dadora de todo,
se le ofrece otra etapa, que es aceptar lo que esa fuente le da, que siempre es lo necesario. Entonces, escuchemos, Dios no cambia de opinión. Daniel, lo escuché decir varias veces que Dios no cambia de opinión, pero sé de personas que solo reciben cuando con fe le piden a Dios y éste les concede. ¿No sería eso un cambio de opinión? Muchas personas atestiguan que son grandes devotas porque Dios escucha sus ruegos. De esto también hablamos muchas veces, pero que aparezca grabado seguido no viene de más, parece, no está de más. Nosotros comentamos ya hace mucho tiempo, por primera vez, cuando veíamos esta compulsión por pedir, que ese inmutable, ese gran coordinador del cosmos, tiene formas de hacer que la conciencia registre que existe una fuente única capaz de ofrecer todo, de sostener todo, de dar todo y de quitar todo. Hay una etapa donde el ser, bajo ley de karma, tiene que comprender, instalar eso, que todo lo que recibe cualquier conciencia, cualquier partícula en el plano, en la dimensión, en el nivel donde está, proviene de una fuente que es única, que es dadora, capaz de dar todo, capaz de sostener todo y capaz de retirar todo, quiere decir, capaz de todo. Y hay una instancia kármica donde eso, la ley, lo ofrece para experimentar de un modo muy simple. La partícula pide y en algunas oportunidades esa fuente única le da. La partícula vuelve a pedir, en algunas oportunidades esa fuente única le vuelve a dar. Entonces la partícula instala, por un método práctico, que existe algo que es capaz de dar todo lo que sea necesario, o lo que se pida. Que hay una confusión: para la partícula lo necesario es lo que ella quiere, mientras para esa fuente única lo necesario es lo que la partícula necesita. Pero como la partícula lo que necesita es concientizar que existe esa fuente única dadora de todo, en ese momento, entonces la partícula necesita ¿qué? Registrar esa condición, de que existe una fuente dadora de todo. Entonces esa fuente, sin llevar a esa partícula a un desequilibrio, un daño o una interferencia evolutiva, en ciertos momentos, cuando la partícula pide, esa fuente otorga. Cuando la partícula aprendió que existe esa fuente, entonces esa fuente dice, bueno, usted ya aprendió que existo, ahora va a tener que aceptar lo que le doy. Y ahí, por más que la partícula pida, ya no hay más otorgamiento, porque la partícula tiene que pasar a esa otra etapa. Ya entendió que existe esa fuente dadora de todo. Ahora tiene que entender que esa fuente dadora de todo, ahora le va a empezar a dar lo que la partícula necesita, no lo que ella cree que necesita. Puede ser que en algunos momentos coincida que el ser está abierto a recibir lo que esa fuente está dispuesto a otorgar mediante sus leyes. Podría haber una coincidencia, una concomitancia, realmente. Entonces ahí puede ser que alguien esté sintiendo que necesita algo y ese algo aparezca. Incluso puede ser una persona que ya esté despierta internamente, espiritualmente, y tenga en un momento dado esta percepción, esta comprensión, este esclarecimiento de que necesita algo en particular, que lo necesita. Y podría pasar un segundo, unos minutos, unos días, unos meses, y eso aparece. Ahí también se da un aprendizaje de tipo intuitivo, porque el ser, cuando ya está lo suficientemente flexibilizado, empieza a ser estimulado para comprender mediante la intuición qué puede estar necesitando. Si está lo suficientemente abierto, el estímulo intuitivo le va a revelar qué necesita. Y si realmente es un ser que ya está avanzado en esto de mantenerse abierto para lo que la vida le coloque, cuando él está percibiendo mediante el estímulo intuitivo qué necesita, él va a adherir a eso. No va a entrar en rechazo eso, al contrario, lo que se le está mostrando intuitivamente, que puede ocurrir, que puede llegar a ser un elemento que se le otorgue, él va a percibir que lo necesita, va a adherir a eso y se va a mantener abierto para que llegue. En este juego de relaciones de la conciencia con las leyes de necesidad, de manifestación, en este juego con estas leyes,
Hay distintas etapas. Lo importante es que el ser se mantenga abierto y flexible, que él no quiera forzar nada. Pero es fundamental para todos nosotros entender que quienes estamos ya, como estamos aquí nosotros, abiertos a estas cuestiones, y de este modo, ya estamos en esta etapa donde ninguno tiene que pedir, y que sí tenemos que estar abiertos para que la vida coloque para nosotros lo que esa vida en su inteligencia única, en su poder único, en su presencia única, está en condiciones de darnos. Entonces ahí vamos a favorecer, ahí vamos a hacer una síntesis, una economía profunda, porque ya no vamos a estar pidiendo una cosa, deseando una cosa, y al mismo tiempo la vida dándonos otra. Cuando el ser se torna receptivo y flexible y abierto para que la vida coloque lo que haga falta para él, y él ser una herramienta de utilización, de difusión, una herramienta de reparto, entonces ahí se produce una síntesis, una economía que es valiosísima, por la cual está esperando la energía por nosotros. Para que el trabajo de oración pueda instalarse en un grupo con cualidad adecuada, este debe haber unificado sus partículas en torno a un propósito supramental, espejo de aquel único propósito, para el cual la oración es herramienta de síntesis y sustento en la existencia material. Estamos en el quinto y último bloque de este programa, cuyo tema central es el inmutable. Te presentamos el último extracto de estudio, que es continuación de los anteriores y que se titula Cambia nuestra relación con las leyes. Y Daniel Gagliardo continúa diciéndonos, y fortaleciendo este concepto de que cuando esa fuente da lo que da, no cambia de opinión, sino que el ser se transformó. Entonces Dios, el inmutable, no cambia de opinión. Cuando la vida cambia en algún sentido para nosotros, cuando se cierra una etapa y se abre otra, no es que Dios cambió de opinión, es que nosotros cumplimos con los aspectos del aprendizaje que correspondía, y el inmutable nos ofrece otros aspectos de sus leyes diferentes, porque cumplimos
con las anteriores. Escuchemos, cambia nuestra relación con las leyes. Y fortaleciendo este concepto de que cuando esa fuente da lo que da, no cambia de opinión, sino que el ser se transformó. Entonces, Dios, o el inmutable, no cambia de opinión. Esto está grabado, está escrito, no cambia de opinión. Seguimos e insistimos con esto. Cuando la vida cambia en algún sentido para nosotros, cuando se cierra una etapa y se abre otra, no es que Dios cambió de opinión, es que nosotros, con o sin conciencia, cumplimos con los aspectos del aprendizaje que correspondían. Entonces, ese inmutable que nos ofrecía sus leyes para hacer aprendizajes, nos sigue ofreciendo otros aspectos de sus leyes diferentes. ¿Por qué? Porque cumplimos con las anteriores. Cada vez que la vida cambia, es que cumplimos con un aspecto de la ley y nos encaminamos para aprender o desenvolver el aspecto de la subsiguiente, inmediata y superior. Entonces son todo fases. Dios, o el inmutable, no cambia. Cambia nuestra relación con las leyes. Cumplimos con las leyes, cambia la propuesta que la vida nos hace. No cumplimos, no va a cambiar. Nos va a seguir colocando lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo o parecido, hasta que uno hace un tratamiento de la situación, cumple con lo que la ley de ese inmutable está ofreciendo, entonces es inmutable que no se inmuta, lo que nos va a seguir ofreciendo son sus leyes. Agotamos la instancia en la ley y pasamos a otra, pero siempre nos ofrece sus leyes. Llegamos al final del programa del día de hoy. Agradecer a todos nuestros oyentes, a Sandra, a su hermana y amigas que nos están escuchando, a Rebeca, a doña Elvira, que también sabemos que nos está escuchando, también a Seba, a Amanda, le mandamos un saludo muy grande. Creo que no me estoy olvidando de Alicia Pro también, que nos escucha, Alberto Llorio, que también nos manda sus saludos, y a Marcela también. Y bueno, nos vemos el próximo programa. Saludar y agradecer a todos nuestros oyentes. Un abrazo para Marcela, a la abuela Marta, no sé si la nombramos, pero a Claudia, que siempre está aquí con nosotros, a todos nuestros hermanos que son Uxim, y a Daniel por su inmensa instrucción. Bueno, un saludo para toda la audiencia también, para la abuela Marta, para Marcela, para Clau, para Amanda, para Seba y todos los que están del otro lado. Eduardo Rotondi, que también nos mandó un saludo. Y todos aquellos que nos olvidamos, pero que sabemos que están. Que nos van mandando sus saluditos. Y con inmensa y profunda gratitud al inmutable, les decimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, los Cardales. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno.
conciencia y el cosmos los cardales, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos los cardales. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Continúa en sintonía, escuchando Música de las Esferas. Por FM Los Cardales, 104.9 para todos los Cardales y el mundo.